Entrevistas en Línea 1. Hace algunos días atrás les contamos que la OCDE, o sea, los países desarrollados, destacaron que la reforma de pensiones que se había efectuado en Chile, que siempre le gusta compararse con la OCDE y quedamos abajo. Siempre. Y a veces afuera. Bueno, dice ese informe que las reformas que hizo Chile en materia del sistema de cotización y previsional fue una reforma exitosa, tanto que estamos llegando casi al promedio de la tasa de retorno de la OCDE. Como yo soy incrédulo por naturaleza, me hice la pregunta metódica, ¿no? La duda cartesiana. ¿Será cierto? Bueno, yo dije, ¿quién es que más sabe? Conversamos aquí. Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP. ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo, don Luis? ¿Tan calladito que está? ¿Cómo está, Luis? Bienvenido. Muy bien, Alejandro y Daniela. No, lo que pasa es que la verdad es que los medios de comunicación nos tienen prácticamente invisibilizados porque este tema, que es un tema, yo diría, quizás el más trascendental de nuestro país, se ha mantenido en el absoluto silencio, en circunstancias que hace 2-3 semanas atrás se produjo una bomba cuando se veló esta colusión, esta concertación entre la Asociación Gremial de AFP y Bernardo Fontaine. Sí. Y de eso no se dijo nada, absolutamente nada. Uno esperaba que en el debate presidencial que se hizo al día siguiente de haberse conocido esta noticia, los periodistas preguntaran. Hubo, pero muy tímidamente. Yo creo que hubo comentarios, pero muy tímidos. Sí, la candidata trató de interpelar a la candidata Jara, claro, pero no hubo ninguna reacción. Sí. Yo no esperaba que los periodistas, que muchas veces son absolutamente incisivos en algunos temas, en este particular guardaran un silencio, y creo que eso responde un poco a la editorial de los medios de comunicación, y eso es lo que ha mantenido este movimiento un tanto invisibilizado, pero bueno, no por eso estamos... Lo decía Pancho Vidal. Eso Vidal, lo hace el periodismo investigativo. Lo que pasa es que la mayoría del periodismo, bueno, el que pone la música pone la Pancho plata, Vidal plata dijo pone lo la mismo, música. Francisco Vidal. Sí, se tapa. Por esa razón queremos ahí explicar, porque aquí hubo un acuerdo político entre un sector de la derecha, la derecha blanda, la derecha cobarde, y el oficialismo, para sacar esta reforma como compensación a que no corrió lo demás AFP. Entonces se llegó a aumentar el tema de la cotización de los empleadores, una serie de medidas que queremos saber cuál es la opinión técnica que ustedes tienen. Mal que mal, usted es dirigente de la Confederación Bancaria, sabe cómo lo que son los manejos de las plata, lo que significan los números, a diferencia de los periodistas, que mucho cero nos complica. ¿Usted cree que con la reforma que se hizo vamos a llegar a tasas de retorno similares a la OECD o parte de muchas falsedades? Porque una cosa es el modelito teórico y otra es cómo funciona el mercado laboral. No, por supuesto, si nos remitimos exclusivamente al tema de la tasa de reemplazo, para los auditores la tasa de reemplazo es el porcentaje que usted obtiene como pensión respecto a lo que ganaba en la vida activa. Si usted ganaba 1.000.000 de pesos y tiene una pensión de 700.000 pesos, bueno, tiene un 70% de tasa de reemplazo. Eso es lo que aspiran en general los sistemas de reparto solidario en el mundo. España tiene cerca del 78%, que es una de las tasas más altas del mundo. Estados Unidos tiene cerca de un 70%, ahí hay porcentajes similares. La trampa está en que el sistema chileno, donde el 100% de las pensiones, el 88,9% las paga el Estado. Eso es relevante decirlo. Sí. Porque la trampa, ¿en qué consiste? En que se incorporó la PGU, claro, que es una asistencia del Estado financiada por impuestos generales, claro, y la contemplan para los efectos de la pensión. Esta es una trampa. Mire, un dato relevante. Las personas que se pensionaron en septiembre, que cotizaron entre 35 y 40 años, es decir, casi toda una vida laboral, obtuvieron promedio de pensiones 263.765 pesos. Septiembre recién pasado. Recién. Entonces, si uno hace un ejercicio sumamente sencillo, si se pregunta entonces si eso corresponde a la tasa de reemplazo del 60%, como dice este informe de la OCDE, querría decir entonces que las personas están alrededor de 450.000 pesos recibiendo como ingreso en la vida activa. Ese es el nivel precario que tenemos. Entonces, cualquier porcentaje que el Estado destine a subsidiar las pensiones va justamente a mejorar los porcentajes, pero los porcentajes esconden un nivel de miseria que es francamente miserable y que devela además la maniobra publicitaria, porque esto
este informe de la OCDE solamente toma datos, no toma la mediana, y la mediana es importante. Y creo que es bueno que los auditores sepan que los promedios son engañosos. Claro. Porque toman al conjunto y uno gana 2 millones, pero la uno mediana, gana la 200 mediana, lucas, mira. claro, la mediana es un Nicanor Parra lo indicador tenía también claro. de la estadística, la mediana, que toma al conjunto de los pensionados, de arriba hacia abajo puede tomarlo usted, y en la mitad ve cuánto es lo que gana la gente. Bueno, y si vamos a la mitad, en el caso de las mujeres que se han pensionado en los últimos 15 años, y este es un dato importante, no lo digo yo, lo dijo el informe que acompañó la propuesta que el presidente de la República hizo pública en noviembre del año 2022. La mitad de las mujeres, que son 750.000, autofinancian una pensión que está por debajo de los 35.000 pesos. Ese dato no está contemplado en este informe de la OCDE. 35.000 pesos, Alejandro. ¿Cómo se mide? Para explicar. Porque como se El mide tasa de ahorro, reemplazo, claro, es un porcentaje, pero porcentaje, que es una mejor manera de engañar. Pues. ¿Porcentaje de cuánto? 80% de 100 es distinto a de 1000. Claro, porque Sí, claro. un dato que yo creo que siempre es relevante, que uno tiene que compararse. Y si nos comparamos la tasa de reemplazo y si nos dicen el 60% en Chile y en Noruega usted tiene un 61%, bueno, estamos casi a un punto, usted diría que estamos bien. Pero resulta que la tasa de reemplazo es, claro, sobre un salario que es tremendamente relevante. Sí. Y en el caso particular chileno, esto que este dato de 263.765 como promedio a las personas que cotizaron toda una vida, devela que el nivel de precariedad en que se encuentra la gran mayoría, cuando digo la gran mayoría no estamos hablando de un 50 ni 60%, estamos hablando sobre el 85%. Y esto es relevante compararlo con un dato. ¿Cuánto es la línea de la pobreza en Chile? Para un hogar de una persona están 240.890 pesos, pero para dos personas, que es el hogar más tradicional en este país, es de 391.300 pesos. Es decir, el promedio de las pensiones que la OCDE aplaude y celebra justamente con los medios tradicionales que defienden este sistema, no es capaz de garantizar los niveles de la línea de la pobreza. Luis Mesina, acá el gran punto que tú estás también detallando con cifras y transparentando son los sueldos. O sea, son muy bajos los sueldos. La Fundación Sol creo que es la única institución que ha abogado a plantear y poner este tema, porque son una miseria los sueldos. Y además con los costos de vida que tenemos en un país como el nuestro, que a veces equivalen a países europeos. Entonces el tema también del aumento del sueldo mínimo, o lo que tú decías del subsidio finalmente, que es la PGU, son como parches, ¿no? Premios de consuelo, cuando no estamos subiendo la vara con no solo la cantidad de horas que trabajamos, independiente de las 40 horas, donde hay un mesa que diga otra cosa, en fin, que es una tontera, pero aquí estamos hablando de cómo las y los chilenos ganamos muy mal, comparados también incluso con la región y teniendo una economía relativamente estable, entonces, o estable propiamente tal. Y ese es el gran punto que tú señalas, yo creo que es el meollo. Bueno, justamente lo que señalas tú, Daniela, es el tema que preocupa, porque, bueno, usted, Alejandro, fue parte del Congreso y muchas veces conversamos este tema. La propuesta que tenía la coordinadora era una propuesta que estaba financiada de aquí a mucho tiempo más. Era sustentable financieramente, que es el discurso que le gusta mucho a los monetaristas que dirigen la hacienda de este país, incluido Mario Marcel. Cuando se presentó esta propuesta, nosotros dijimos que era absurdo entregarle más del 6% nuevamente a las AFP. Y nosotros planteamos un proyecto de ley corta para salir del embrollo. ¿Cuál era esto? Que se aprobara la PGU, y en definitiva la PGU es lo único que está mejorando las pensiones. En enero... ¿Por qué? Mire, una pregunta, ¿por qué creen ustedes que esta propuesta de acuerdo empieza en enero? ¿Por qué no empezó en diciembre? ¿Saben por qué? Porque aquí las elecciones la gente le habría pasado la cuenta a todos, okay, sin excepción. Y lamentablemente tengo que decirlo, sin excepción. Porque en enero la gente se va a dar cuenta, porque le dijeron, mire, su pensión va a crecer promedio 150, 200 mil pesos. La gente que tiene ingresos medios, es decir, los que tienen pensiones alrededor de 500 mil pesos, que en este país es muy buena pensión, hay que decirlo. O sea, comparado con los 230 mil pesos. Esa gente está ilusionada que va a mejorar sustantivamente sus pensiones. Déjeme decirle que la gente, si tiene un departamento, tiene una segunda casa, está liquidado. Porque el indicador de focalización para determinar quién captura o quién participa del 90% que está afecto a la cobertura de la pensión, no califica.
Y eso está pasando en muchos sectores La medios, posesión de profesores, trabajadores del sector público, el sector financiero, es decir, mucha gente que está ilusionada, que está viviendo con pensiones de 400.000 pesos, lo más probable es que reciba una parte de la PGU, porque no la recibe íntegramente, y con eso se está fallando a la ilusión, si eso es lo más grave, porque esto es francamente propaganda, y no nos hemos referido al tema de la colusión. La concertación está entre la Asociación Gremial de AFP y Fontaine, que es gravísimo. Y como decía al comienzo... Aclare esa relación. Sí, mire, es muy relevante que la ciudadanía en un periodo como el actual pueda informarse. En Google puede buscar esta información. Las AFP, cuya presidenta es la señora Paulina Giacini, junto con Fontaine y su fundación que se llama Ciudadanos en Acción, generaron un plan de forma tal que las AFP, la Asociación Gremial, les transfería recursos. Ya se demostró que más de 200 millones de pesos le transfirieron para que él financiara una campaña propagandística. Primero esta campaña... ¿Quién es este señor Fontaine? Bernardo Fontaine, vinculado, trabajaba mientras era constituyente para el grupo Mate, Vicevida. Es una compañía de seguros muy importante, este país que está entre las 3 primeras más rentables, que se financia además con recursos de las AFP. Hicieron una campaña a través de bot y usted no sé si... Asesor de Castro. Patricio Góngora, que era el Patito Patito Verde. Verde, sí, de Canal 13. Claro, que hicieron una campaña contra una propia candidata de la derecha como era la señora Evelyn Matei. Esta gente, de esos niveles estamos hablando. Bueno, y este país, mire, el Ministerio de Economía tiene facultades para haber clausurado en forma inmediata la personería jurídica, esta asociación gremial, porque incurrió en actos que son absolutamente delictivos. Sí, nosotros lo hicimos público, porque no, además una asociación gremial no está mandatada para incursionar en el ámbito político y menos tomar partido por un sector. Incidió en una política pública que tenía que ver con el cambio al sistema de pensiones. Pero además ellos son incumbentes, ellos son mandatarios nuestros. Nosotros somos los mandantes de las AFP y sin embargo operan en contra nuestra. Entonces, lo que la gente tiene que saber hoy día, que se aprobó una reforma de pensiones que deje intacto al sistema. Hoy día hay más de 210.000. Claro, hay más de 210.000 millones de dólares en el mercado financiero. La mitad está invertida en el exterior. Y muchas veces acá existe esta suerte de dogma que desgraciadamente los periodistas, y no lo digo por ustedes, por supuesto, lo digo por los periodistas que están en los medios de comunicación tradicional, jamás han interpelado a un monetarista, Mario Marcel y compañía, que son, yo lo quiero decir con mucha responsabilidad, son lo mismo. Se ha juntado Briones ahora último con Mario Marcel y están discutiendo, bueno, cómo crecer. El problema no es crecer solamente, hay que preguntarse cómo hacemos de Chile un país que avance hacia el desarrollo. Y eso supone entonces cambiar el paradigma que estamos prisionero de tanto tiempo, ¿Y Alejandro? Y para cerrar, perdona, dos cálculos que no se han dicho. ¿Cuáles? Todo esto que están haciendo es una modelación, es un modelo, es hipotético, ¿no? Proyectivo, claro. Porque parte de la base que tú partes como a los 22 años, pagas toda tu vida, pero el empleo en Chile es inestable, claro. Y es precario. Por lo tanto, no se da el requisito, están haciendo una fantasía en el aire y no un análisis real objetivo la ilusión de la que hablaba, de las características del mercado laboral, que por lo demás tiende a la precariedad, a la automatización, claro, y por lo tanto al desempleo crónico. Bueno, es bueno que ustedes lo sepan, el sistema financiero ha despedido más de 5.000 trabajadores en el último tiempo, producto de la incorporación tecnológica. La tecnología, que es una maravillosa creación humana, debiera servirnos justamente para mejorar la calidad de vida. Y sin embargo, lo que está ocurriendo es que la tecnología en el comercio, en el sistema financiero, en el sector minero, está desplazando mucha fuerza de trabajo. Y como Chile no es un país que esté preocupado del desarrollo, es decir, de generar nuevas fuentes de trabajo, lo que está ocurriendo es que aumenta de manera, yo diría, exponencial el trabajo precario, como decías tú, Daniela. Y entonces nos encontramos con un contingente cada vez mayor de gente que no tiene empleo formal. Esa gente no va a cotizar, entonces al final ¿con qué se va a quedar? Con la PGU. Y aquí un dato también importante, se habla ahora en la campaña, porque en las campañas se miente mucho. Bueno, uno tiene que entender que las campañas siempre están llenas de un contenido demagógico. Sí. Y se dice que la PGU no se va a financiar. Bueno, yo invito a la gente a que vea las declaraciones de Mario Marcel cuando se aprobó esta reforma. La PGU se va a financiar solamente en la medida que hay ingresos para el país, de forma tal que hay un remanente que permita destinarlo a financiar el sistema de pensiones. Hoy día se están pagando más de 2 millones de pensiones PGU. Y eso tiene un costo cercano al 6,5 mil millones de dólares, una cantidad sideral de recursos, es mucha plata. Como las que quiere recortar Cast.
Es que si no hay ingresos, es que esto es un tema relevante, gane Kast o gane Jara. Yo lo quiero plantear así. Si gana Janet Jara y no hay ingresos, ella tampoco va a poder pagar la pensión. Sí, entiendo lo que está condicionado. Está condicionada. Eso es lo malo, que una reforma tan importante estructural esté condicionada al nivel de ingreso. Entonces, si el país no es capaz de remontar el 1,2, el 1,5, el 2% de crecimiento del país, vamos a encontrarnos con un problema gravísimo en los próximos años. Y que haya un proyecto de país que permita que ese ahorro vaya al mercado para poder financiar inversiones, cosa que hoy día la mitad se va al país, un desangre de todos los meses. Profesor Messina. Nos tenemos que despedir, se nos después pasó de tanto el tiempo. Vuelva. No tenemos que ir, Sí, pero bueno, con todo gusto. Sí, de todas vamos a maneras. volverlo a invitar Después del para... 14. Sí, después del 14. Ustedes me invitan, por supuesto. Para Esa analizar semana. los proyectos secretos de los candidatos. Sí, y el Chao me Presto parece y todas muy esas bien. cosas. No, yo creo que hay que abordar este tema de la propuesta de Kast, porque yo creo que si efectivamente él lleva... Mire, lo grave es que si él gana por más de 10 puntos, puede tener la tentación, sus asesores la tentación en los primeros 4 meses o 3 meses de llevar adelante algunas medidas de carácter estructural, como lo hizo Milei en Argentina, aunque él tuvo un porcentaje bastante menor. Y esa medida, la más grave, puede ser justamente atentar en reducir el gasto social, que tiene una implicancia directa en las pensiones. Sí. Y por lo tanto creo que la primera discusión, una vez electo el candidato o la candidata, yo anticipadamente creo que es un error pronosticar determinados triunfos, pero creo que a la semana siguiente hay que concentrarse justamente en estos temas que dice usted, Alejandro y Daniela. Luis Messina, vocero nacional de la coordinadora No Más AFP y dirigente de la Confederación Bancaria. Gracias por habernos acompañado en este día. Un abrazo. 8:57.